Pantalla. Hoy estaríamos frente a la última clase de química, muchachos. Ya vamos a ver si hay alumnos que están postulando. Por ahí hacemos algo un día antes del examen de admisión, pero si no, ya sería hasta hoy nuestra última clase. Así que vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto durante este verano. Entonces, espero que quienes vayan a postular ya estén con todo listo para que puedan hacer la linda en el examen de admisión. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Como hoy día vamos a ver una miscelánea completa, entonces puede aparecer cualquier tipo de pregunta. Entonces, apareciendo cualquier tipo de pregunta, vamos a intentar resolverlo. Ya, un poco bajando también las revoluciones como para que no te traumes frente al examen de admisión, porque admisión, vuelvo a repetir, no es nada complicado, es recontra sencillo, solamente hay que tener bastante claros los conceptos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la pregunta número 1. Nos dice lo siguiente. Respecto a la siguiente reacción química, el ácido nítrico es el agente oxidante, el cobre metálico pierde electrones, el nitrato de cobre es la forma reducida. Como te das cuenta, en esta pregunta, lo que te están pidiendo es revisar, ¿ya? Cuáles son las particularidades que tiene una reacción redox. No te están pidiendo balancear la ecuación, ¿no? Ojo, muy importante. Lo que te están diciendo es, oye, tengo esta reacción redox y para esta reacción redox quiero analizar las características. ¿Quién se oxida? ¿Quién se reduce? ¿Quién es el agente oxidante? ¿Quién es el agente reductor? Más nada. O sea, no tienes por qué complicarte la vida con ello. Entonces, veamos qué podemos hacer respecto a ello. Lo primero que voy a hacer es volver a escribir mi reacción química. Y en la reacción química tú vas a tener esto. Vas a tener que el cobre se combina con el ácido nítrico, HNO3, para generarte ¿qué cosa? Para generarte nitrato de cobre, cobre NO3, 2, más el óxido nitroso, que es el NO, más el agüita, que es el H2O, ¿ya? Cosas que debes manejar. Como alumno unidemia, tú hay cosas que ya debes manejar de antemano. Por ejemplo, este grupo que tú ves acá, ya lo hemos repetido durante todo el ciclo de repaso, ¿ya? NO3, al igual que de repente otro grupo como es el SO4 de carga -2, o como de repente el CO3 con carga -2, o de repente el PO4 con carga -3. Estos son iones que tú no tendrías por qué deducir en examen de admisión, porque en teoría tú ya los conoces al revés y al derecho. Entonces, para ellos lo que tendrías que conocer es el nombre. Por ejemplo, este señor se conoce con el nombre de ion nitrato, ¿cierto? El ion nitrato. El de acá se conoce con el nombre de ion sulfato, ¿ya? El de acá se conoce con el nombre de ion carbonato, ¿ya? El ion carbonato, y el de acá se conoce con el nombre de ion fosfato, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque esto te reduce mucho cuando tú estás frente a un examen de admisión. Por ejemplo, si tú ves aquí el ion nitrato y sabes que el nitrato trabaja con carga -1, entonces todo esto está trabajando con carga -2. Por lo tanto, el cobre, ¿con qué carga está trabajando acá, chicos? A ver, ayúdenme. ¿Con qué carga está trabajando aquí el cobre si todo esto trabaja con carga -2? Vamos, rapidito. Oye, si esto tiene carga -2, ¿el cobre con qué carga debe estar trabajando? Debe estar trabajando con carga +2, ¿no? ¿Por qué? Porque si todo esto es -2, esto debe ser +2 para que se anule. Entonces, lo que puedes observar es que el cobre empieza aquí en 0 y termina en carga +2, ¿ya? Lo otro que puedes observar es que como aquí es nitrato y acá también es nitrato, el número de oxidación entre él y él no ha cambiado. Pero es importante conocer el número de oxidación aquí del nitrógeno. A ver, por favor, ayúdame con esto. ¿Cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno acá? Vamos, rapidito, saca tu cuenta. ¿Cuánto vale el estado de oxidación del nitrógeno? Tienes 10 segundos para sacarlo. Vamos, rápido. ¿Cuánto vale? Excelente, Roy. Vale +5, ¿ya? Por lo tanto, el número de oxidación de nitrógeno aquí vale +5. Y por lo tanto, uy, salió medio feo esto. Salió con poco color. Voy a ponerle acá. +5. Entonces, con esa misma rapidez,
Por favor, dime con qué número de oxidación trabaja aquí el nitrógeno. Vamos, acá, el nitrógeno, ¿con qué carga trabaja? Más 2. Excelente. ¿Por qué razón? Porque si él es más 2 y el oxígeno menos 2, todo me da 0. Entonces, ¿qué es lo que observas? Lo que observas es que el cobre parte de 0 y termina en carga más 2. De 0 a más 2, su número de oxidación aumenta. Por lo tanto, ¿qué vas a decir que le ocurre al cobre? Vas a decir que este señor se oxida. ¿Ya? De 0 a más 2, aumenta. Si él se oxida y además tú ves que el nitrógeno pasa de 5 a más 2, ¿qué le pasa a este señor? Este señor se reduce, ¿ya? Entonces, si él se oxida, lo que va a dar origen es a esto, que se conoce con el nombre de la forma oxidada. ¿Te acuerdas de eso? Forma oxidada. Y si él se reduce, lo que va a dar origen es a esto, que se conoce con el nombre de forma reducida, ¿ya? Forma reducida. Ahora, el que se oxida genera la reducción, por lo tanto, este señor, el que se oxida, se va a conocer como agente reductor o simplemente yo le voy a llamar reductor, ¿ya? Y este señor que se reduce provoca la oxidación, por lo tanto él se llama agente oxidante y yo lo voy a llamar simplemente oxidante, ¿ya? Entonces, si tienes que resolver la pregunta, ¿qué es lo que te dicen? Primero, el ácido nítrico es el agente oxidante, el ácido nítrico es el oxidante, entonces lo primero sería verdadero, esto es correcto. Lo segundo, el cobre metálico pierde electrones. ¿Qué le pasa al cobre metálico? Se oxida. Y tú sabes que la oxidación es pérdida de electrones. Por lo tanto, eso también es correcto. Y por último te dice, el nitrato cúprico es la forma reducida. El nitrato cúprico es la forma oxidada. Por lo tanto, esta alternativa es incorrecta. ¿Qué vas a marcar como respuesta? Verdadero, verdadero, falso. Lo correcto solamente es 1 y 2. Entonces, alternativa de respuesta sería clave la letra A. Esta sería tu respuesta. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Todo bien? ¿Un like para saber que todo está bien? Todo lo entendieron, ¿cierto? Excelente, muy bien. Entonces, continuemos. Baja tu dedito. Quiero saber del grupo quiénes son los que postulan ahora a UNI. A ver, por favor, vuelve a levantar tu dedito. Solamente los que postulan a UNI ahora. ¿Quiénes postulan a UNI? ¿Nadie postula a UNI? Ah, Walter, sí. Yo estaba viendo hacia abajo. Walter, perfecto. Excelente, Walter, muy bien. Sí, contigo ya envíanos la foto porque tenemos que hacer la publicidad de tu ingreso. Así que, por favor, no esperes el último minuto. ¿Ya? Entonces, listo. Continuemos, chicos. La siguiente pregunta, pregunta número 2. Te dice, la ecuación para la descomposición metabólica de la glucosa es la misma que la ecuación de la glucosa en el aire. Calcule el dióxido de carbono producido a 37 grados Celsius y una atmósfera cuando se consume 5,6 gramos de glucosa en la reacción. Ya. Acá tienes dos formas de cómo resolver el ejercicio. Un alumno común y silvestre, si ve esta pregunta, dice, ah, bueno, como es una pregunta en donde me dan una reacción química, entonces yo voy a aplicar estequiometría. Sí, no hay ningún problema, puedes aplicar estequiometría. Pero así como en ajedrez, cualquier movimiento es un tiempo que tú pierdes, ¿ya? Entonces, acá también, cualquier cosa que hagas adicional te va a hacer perder segundos que podrías aprovecharlo en otra pregunta. ¿A qué me refiero? Si tú te das cuenta, una de las primeras cosas que tienes que ver es qué es lo que quiero y qué es lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero el dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo de dato los 5,6 gramos de glucosa. O sea, mi problema está acá y acá. Y si tú te das cuenta, en la reacción E y E son las únicas sustancias que tienen carbono. Por lo tanto, no me importa la ecuación si está balanceada o no está balanceada. Profe, ¿no importa? En este caso no, porque lo que tú vas a decir es lo siguiente. Yo lo que tengo como referencia, ¿ya? ¿A quién tengo como referencia? Tengo como referencia a la glucosa, C6H12O6, ¿ya? ¿Y a quién tengo que obtener como resultado? Tengo que obtener como resultado al dióxido de carbono. Entonces, como solamente hay carbono acá y carbono acá, yo podría afirmar, si tengo un mol de esta sustancia, de la glucosa, esta mol de glucosa es capaz de generarme 6 mol de dióxido de carbono. A ver,
Respóndeme, ¿sí o no? ¿Es correcto esto, sí o no? Oye, responde, ¿sí o no? Claro, porque la cantidad de carbono acá y la cantidad de carbono acá es la misma. Yo no necesito balancear la ecuación. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque cuando yo hago esto, solamente me va a importar el peso fórmula de él y me va a importar el peso fórmula de él. Entonces, ¿tú qué vas a decir? ¿Cuánto pesa esto? Esto es uno de los pesos moleculares que tú te debes saber de memoria, ¿ya? Yo ya tantas veces lo he hecho que yo sé que este señor pesa 180, así que tú igual te lo debes saber. Y si no me crees, opéralo y vas a ver que vale 180. El dióxido de carbono pesa 44. Y si no me crees, 16 por 2, 32, más 12 del carbono, 44. Entonces lo que tú vas a decir, una mol de él me genera 6 moles de dióxido de carbono. Una mol de él equivale a que tú digas 180 gramos de glucosa. Y estos 180 gramos de glucosa me da 6 por 44. ¿Cuánto es 6 por 44, muchachos? Han venido callados hoy día, ¿no? Creo que ni te voy a preguntar ya. Entonces, 6 por 44 te va a dar 244 gramos. Entonces, tú vas a decir, con 180 gramos de glucosa, tú puedes generar 244 gramos de dióxido de carbono, ¿ya? Pero el ejercicio me dice, oye, yo tengo 5,6 gramos de glucosa en la reacción. Si yo tengo 5,6 gramos, entonces la pregunta es, ¿qué masa de dióxido de carbono yo podré generar? No lo sé. Es más, mira, yo ni siquiera necesito la masa. Lo que yo necesito son las moles. Profe, ¿por qué? Porque mira, tú vas a decir, 180 gramos de él me da 6 moles de dióxido de carbono. 5,6 gramos de él, ¿cuántas moles de dióxido de carbono me dará? No lo sé. Pero ¿por qué me importan las moles? Porque las moles con la presión y con la temperatura me va a ayudar a calcular el volumen de dióxido de carbono, utilizando la ecuación universal de los gases ideales, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ayúdame con esto. ¿Cuánto vale el número de moles N? ¿Cuánto vale? Oye, ¿cuánto vale el número de moles? Nada. Ya. Mira, para hacerlo más fácil, porque has venido mudo, no sé qué te pasa. Para hacerlo más fácil, esto te va a dar 5,6 entre 30, ¿ya? Número de moles. ¿Por qué razón? Utilizando el de los poquititos, 180 para 6 debo dividirlo entre 30. Entonces 5,6 para n debo dividirlo entre 30. Entonces esto me da el número de moles. Y profe, ¿esto se vale? Hagámoslo por ahora. Porque tú sabes que debes utilizar la ecuación universal de los gases ideales. Eso quiere decir P por B es igual a R por T y por N. Y como te piden calcular el volumen, entonces todo lo demás debe ser dato. ¿La presión es dato? Sí. La presión vale una atmósfera. Ahí está. La presión es una atmósfera. Por el volumen no lo conozco, lo quiero calcular. ¿Esto es igual a qué? Es igual a R. Como la presión está en atmósferas, ¿R cuánto vale, chicos? Vale 0,082. La temperatura es 37 grados Celsius, pero como debe estar en Kelvin, a ver si me... Yo lo voy a hacer, ¿ah? Ya que no estás hablando, supongo que me vas a creer todo. 310 Kelvin. Y eso multiplicado por el número de moles, que es ¿cuánto? Esto de acá, o sea, 5,6 entre 30. Y esto te conviene para quienes van al examen de admisión, ¿no? ¿Por qué razón? Porque un alumno lo que hace normalmente es dividir esto y apuntarlo en un papelito y luego hacer este cálculo, ¿ya? Entonces, ¿por qué no te conviene? Porque cada decimal que tú utilizas te puede arrastrar un error. Y si las claves están bastante cercanas una de otra, te puede llevar a alguna confusión. Entonces, de aquí calculando, te va a salir el volumen. ¿Alguien ya sacó el volumen? ¿Cuánto sale? ¿Alguien ya lo sacó? La letra C. Excelente, Sherlyn. Entonces, esto de aquí te va a dar 4,74 litros. Por lo tanto, de acá tú vas a decir, esto vale 4,74
74 litros, que corresponde a la alternativa clave de respuesta, la letra C, ¿ya? Como se dan cuenta, recontra facilito, nada del otro mundo, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces, continuemos. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Esta pregunta es clásica, ¿ya? De exámenes de admisión tipo Callao, tipo Uni y tipo San Marcos, ¿ya? Parece que fuera complicada, pero en realidad no es complicada. Lo que simplemente es debe conocer bien la teoría, ¿ya? Entonces, te dicen acá, determine la masa equivalente del estaño si su óxido presenta esa cantidad de estaño, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, veamos. Yo digo, si tengo estaño, voy a poner por acá, estaño más el oxígeno, esto me va a dar el óxido de estaño, ¿ya? No me importa qué óxido de estaño, no lo sé que es un óxido de estaño, ¿ya? Pero este óxido de estaño tiene, te dicen, de acuerdo a esto, 78,76% de estaño. Por lo tanto, la diferencia tendría que ser oxígeno, ¿cierto? Chicos, ¿cuánto es la diferencia para que me dé el oxígeno? ¿Sería 21,24? Dime sí o no nada más. ¿21,24%? ¿Sí o no? Excelente, Camila. Muy bien. Entonces, como yo no sé la masa, ¿ya? A mí se me ocurre, porque ya te he dicho muchas veces que yo soy muy malo en las matemáticas, yo te voy a decir, mira, para mí esto equivale a una masa que es 78,76 m y por lo tanto la masa de él es 21,24 m, ¿ya? Y yo no conozco la masa equivalente del estaño, no la conozco, la ignoro. Pero yo sé que la masa equivalente del oxígeno, ¿cuánto vale? Eso sí te lo debes saber de memoria. Ayúdame, por favor. ¿Cuánto vale la masa equivalente? Excelente, Roy. Vale 8. Entonces, si es así, tú vas a utilizar nada más y nada menos que la ley de los equivalentes. ¿Qué te dice la ley de los equivalentes? Que en una reacción química los equivalentes gramos de las sustancias, de todas, debe ser la misma. Por lo tanto, tú dirás, el número de equivalentes gramos del estaño debe ser igual al número de equivalentes gramo del oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, el número de equivalentes gramo del estaño, ¿a qué es igual? Será la masa del estaño entre la masa equivalente del estaño. Y para el oxígeno será la masa del oxígeno entre la masa equivalente del oxígeno. Y así de facilito puede salir tu respuesta. ¿Listo? Entonces por acá, esto debe ser igual. Entonces, siendo así, lo que nos queda nada más que cosa es operar, ¿ya? ¿Por qué? Lo que tú vas a colocar aquí es lo siguiente. Vas a colocar la masa del estaño, que sería 78,76 m, entre lo que te pide, que sería la masa equivalente del estaño, ¿ya? ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a la masa del oxígeno, que es 21,24 m, entre la masa equivalente del oxígeno, que vale 8, ¿ya? Entonces, profesor, si yo hubiese querido, le hubiera colocado simplemente sobre base 100 gramos, de repente 78,76 gramos de estaño y 21,24 gramos de oxígeno, sí, no hay ningún problema, lo hubieras colocado. Pero si no quieres eso y simplemente quieres colocarlo algo más general, le pones una M. Operando de aquí, obtienes el valor de la masa equivalente del estaño. Y Roy ya nos dio la respuesta. La masa equivalente del estaño, ¿a qué es igual? Sale 29,66. De acuerdo a lo que nos dice Roy. ¿Están de acuerdo todos con esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Debe ser así. Yo creo en Roy. Entonces, alternativa de respuesta te va a dar la letra A. Vas a decir entonces clave la letra A. Ojo, muy importante, chicos, ya les he dicho más de una vez que ustedes son los que tienen que operar, ¿verdad? Porque ustedes son los que dan el examen, no soy yo el que da el examen. Entonces, siempre con su calculadora a la mano, ¿ya?
Entonces, vayamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4, ¿ya? Nos dice, determine la fórmula molecular de un compuesto orgánico que contiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Si además 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dicho compuesto posee una masa de 180 gramos. Ya, te voy a dar 10 segundos para que me digas qué debo hacer. No para que me des una respuesta, sino para que me digas qué debo hacer. Rapidito. No quiero una respuesta al ejercicio. Yo lo que quiero que me digas es qué debo hacer. Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Nadie dio la respuesta. Chicos, un alumno común y silvestre lo que haría es, ve estos datos y en One lo que quiere hacer es fórmula empírica y fórmula molecular. En One quiere hacer eso, ¿ya? Pero tú no vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que prácticamente ya te dieron la respuesta. Te están diciendo acá, mira, te están diciendo que 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿ya? Moléculas, equivale a que tú digas 180 gramos. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Que si tú te acuerdas de la teoría, 6,02 por 10 a la 23, ¿qué viene a ser? Viene a ser una mol de moléculas. Y una mol equivale al peso fórmula expresado en gramos. ¿Y eso qué significa, profesor? Lo que te están diciendo de antemano es que una mol de moléculas equivale a 180 gramos. Por lo tanto, el peso fórmula del compuesto es 180. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que buscar entre todos ellos aquel que te dé el peso fórmula de 180. Profe, pero ese es champa. No. ¿Sabes por qué no? Sería champa si es que tú te pones a sumar cada uno de ellos. Pero obviamente quienes más aportan en la masa son el carbono y son el oxígeno, ¿no? Porque tienen la mayor masa. Entonces no tendrías por qué inspeccionar ni a él, ni a él, ni a él. Los dos únicos que tendrías que inspeccionar son este y este, ¿ya? Ahora, 12 por 5, 60. 16 por 5, 80, ¿no? 60 más 80, 140. Y 140 más 10 me da 150. Por lo tanto, como este no es, tu respuesta tendría que ser la de acá. Y oh, sorpresa. ¿Te acuerdas de este señor? C6H12O6. Es uno de los compuestos que Unidemia te obliga a que tú sepas de memoria. ¿Te das cuenta por qué es tan importante esto? Porque como viene tanto en admisión, tú solamente lo ves y en tu cabecita ya tienes que este señor se conoce con el nombre de glucosa y que su peso fórmula es igual a 180. Por lo tanto, ves y marcas. No tienes más nada que hacer. ¿De acuerdo? Profe, ¿y lo puede hacer por fórmula empírica, fórmula molecular? Sí, también lo puedes hacer, papá lindo, pero acuérdate que mientras tú pierdes el tiempo haciendo otro ya resolvió el ejercicio y te ganó por puesta de mano. Y ese tiempo tú lo vas a necesitar para hacer algún otro ejercicio o para revisarlo. Así que cuanto más rápido lo hagas, mejor. Por lo tanto, alternativa de respuesta en este caso va a ser la letra E. Esa es tu respuesta. Preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Nada? ¿Todo bien? Ya. Continuemos. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Completar y balancear la siguiente ecuación química e indicar el coeficiente del OH. Ah, profe, ¿qué más que tengo que hacer? Ahí me aparece el OH. Pues claro, pues no. Tú te acuerdas que cuando nosotros hicimos balances de ecuaciones, ¿ya? Dijimos, bueno, lo que tienes que hacer es tu balance de ecuación y luego hacer tu agregar hidrógeno si está en medio ácido o agregar grupo OH si está en medio básico.
Entonces, vamos a ir operando a ver qué es lo que nos da, ¿ya? En primer lugar, a ver, veamos por aquí. Dame un segundo. Ahí, listo. Entonces, veamos por acá. Voy a volver a repetir la ecuación, ¿ya? La ecuación es esta. Es aquella en la cual el cloro reacciona con el grupo iodato para generarte esto de acá, que es periodato más el cloruro, ¿ya? Entonces, chicos, mientras yo voy haciendo esto, yo lo que necesito de ustedes es que me vayan diciendo, lo que me vayan diciendo es ¿cuánto es el número de oxidación de cada uno de ellos? ¿Ya? Uy. Por acá lo voy a poner. Listo. Entonces, vayamos. Ya lo calcularon, ¿cierto? Mentalmente. El cloro, número de oxidación. Habla, rapidito. Habla, rápido. Muy bien, Roy. 0. Perfecto. Aquí, el iodato, número de oxidación, más 5. Excelente. Más 5. Ahí está, más 5. Periodato, número de oxidación. Muy bien, más 7. Y el cloruro, obviamente, número de oxidación, menos 1, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, acuérdate, muy importante, no te emociones, es primero el prebalanceo. Como acá hay 2 cloros y acá solamente hay 1, antes de nada yo debo colocarle acá un número 2, ¿ya? Entonces, haciendo el balance, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? ¿Sí? Acá. El cloro va desde 0 hasta menos 1, ¿ya? Y el yodo va desde 5 hasta 7. Lo voy a colocar por acá, así. Ahí está, ¿ya? Y todo esto lo voy a bajar un poquito para que nos dé... Uy. Ya, ahí está. Entonces, mira lo que tenemos acá. El cloro va desde 0 hasta menos 2. ¿Ya? El cloro va desde 0 hasta menos 2. Mientras que el yodo está yendo de dónde a dónde. El yodo está yendo desde más 5 hasta más 7. De 0 a menos 2, ¿cuántos electrones transferidos hay? Facilito, 2 electrones. ¿Ya? Y de 5 a 7, ¿cuántos electrones transferidos hay? También hay 2 electrones. ¿Ya? Por lo tanto, como la cantidad de electrones ganados y perdidos es la misma, no hay nada que hacer porque habría que multiplicar por 1 acá y habría que multiplicar por 1 acá y se acabó. Entonces significa que haciendo el balance, acá debería ser 1, por acá 1, por aquí 1 y por acá el 2. Y con esto ya debería tener el balance. Pero muy importante, a nosotros no nos piden nada de esto. A nosotros lo que nos dicen es cuál es el coeficiente del grupo OH. Bueno, entonces lo que yo tendría que hacer es lo siguiente, darme cuenta. La carga total a la izquierda, ayúdame. ¿Cuánto vale la carga total a la izquierda? Rapidito. ¿Cuánto vale la carga total a la izquierda? Roy, Paul, Emilia. ¿Cuánto vale la carga total a la izquierda? Él no tiene carga, fíjate, 0. Pero la carga de él vale menos 1. La carga de él es menos 1, 1 por menos 1. Y la carga de él vale menos 2. Entonces, muy bien, Camila. La carga a la izquierda es menos 1, pero la carga a la derecha es menos 3. Entonces, acá yo tengo más carga negativa que de este lado. Por lo tanto, para igualar la carga negativa, lo que yo voy a hacer, así, recontra fácil, es agregar de este lado 2 grupos OH. ¿Ya? Para tener 3 cargas negativas a la izquierda y 3 cargas negativas a la derecha. ¿Ya? Y como aquí aparecieron 2 hidrógenos, para compensar esos 2 hidrógenos, aquí voy a colocar una molécula de agua, porque aquí están mis 2 hidrógenos. ¿De acuerdo? Y si todo es correcto, lo que debería pasar es que la cantidad de oxígeno es la misma. Mira, ¿cuántos oxígenos ves aquí? 2. Más 3 oxígenos, 5 oxígenos. ¿Cuántos oxígenos veo aquí? 4. Más 1 oxígeno, 5 oxígenos. Se acabó. Cerrado. ¿Qué me pide el ejercicio?
me pide cuál es el coeficiente del grupo OH. ¿Y cuánto vale el coeficiente del grupo OH? Vale 2. Entonces, alternativa de respuesta es la letra B. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso, clave de respuesta es la letra B. Profe, a mí me enseñaron en la academia de que agrego el doble de oxígenos y el doble de grupos OH. No, nada, papá lindo, nada, nada. Olvídate, todo método que sea así es una mandracada y al final lo único que va a hacer es confundirte, ¿ya? Dañarte el cerebro. No hagas eso, ¿ya? Simplemente es balance de carga, balance de masa y se acabó el problema, ¿ya? Alternativa para este caso sería la letra B, tu respuesta, ¿ya? Continuemos entonces. Siguiente pregunta. Ajá. Sí nos va a dar el tiempo para resolver esto. Nos dice, respecto a las proposiciones, ¿ya? Respecto a las proposiciones. En 1,12 litros de nitrógeno a condiciones normales existen 0,7 gramos de nitrógeno. Un átomo de bismuto posee una masa de 209 sobre N sub 0 gramos. En 5,6 litros de hidrógeno existen 0,25 N sub 0 átomos de hidrógeno. Ya. Bueno, ahora, tener un punto acá. Veamos. Primero, si me dicen 1,12 litros de nitrógeno a condiciones normales, ¿ya? Oh, ¿qué digo? Si yo tengo un mol de cualquier gas en condiciones normales, pongamos el nitrógeno, ¿el qué volumen va a ocupar? Él va a ocupar un volumen de 22,4 litros, ¿cierto? Eso tú lo sabes por estado gaseoso, ¿cierto? Un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Entonces, esto de acá ocuparía 22,4 litros, y hago la redundancia, en condiciones normales. O sea, una atmósfera de presión y 0 grados Celsius, ¿ya? Entonces, siendo así, pregúntate, el nitrógeno, ¿qué masa tiene? 14 por 2, 28. Entonces, una mol de nitrógeno es equivalente a que tú digas 28 gramos de nitrógeno. Y estos 28 gramos de nitrógeno equivale a que tú digas 22,4 litros en condiciones normales, ¿ya? Pero si tú, de acuerdo al ejercicio, tienes 1,12 litros, entonces 1,12 litros, ¿a qué masa de nitrógeno correspondería? Bueno, utilizando ley de los poquititos. 1,12 es dividirlo entre 10 y dividirlo entre 2. Dividirlo entre 10 me da 2,8 y dividirlo entre 2 me da 1,4. Por lo tanto, esto debe ser 1,4 gramos de nitrógeno. Por lo tanto, la masa M correspondería a 1,4 gramos de nitrógeno gaseoso. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué marcarías ahí? Ayúdame, por lo menos en eso. ¿Verdadero o falso? Habla rapidito. Oye, habla. ¿Verdadero o falso? Te dicen 0,7. Por lo tanto, si te salió 1,4, ¿qué sería? Falso, ¿no? Pucha. ¿Qué pasa con ustedes? Ahí está Walter, ¿ven? Charly. Están así, está con mano dura, si no, no responden. Ya, número 2. Mira, punto muy importante, ¿ya? Un UMA, mira, un UMA por el número de Avogadro es un gramo, ¿ya? Y yo sé que eso tú te lo sabes, porque una mol de UMAS es un gramo. Por lo tanto, un UMA es equivalente a 1 entre N sub 0 gramos. Profe, ¿por qué me dice eso? Bien fácil, porque mira, si yo te digo que un átomo, mira, un solo átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMA, significa que también tiene una masa de 12 sobre N sub 0 gramos. ¿Ya? Mira, si yo te digo que un átomo, ¿ya? Un átomo de nitrógeno tiene una masa de 14 UMA,
Entonces su masa sería 14 entre n sub 0 gramos, ¿ya? Y si a mí me está diciendo el ejercicio, ¿ya? Si a mí me está diciendo el ejercicio, oye, y si yo tengo al bismuto, ¿ya? El bismuto, que tiene una masa atómica de 209, significa que un átomo, ¿ya? Mira, un átomo de bismuto tiene una masa de 209 UMA. Por lo tanto, su masa en gramos debe ser 209 entre n sub 0 gramos. ¿Qué marcas entonces? ¿Verdadero o falso a la proposición número 2? Habla, ¿qué marcas? Se habían venido sin ganas de decir nada. Marcas verdadero. Claro, estás viendo, mira, te están diciendo, un átomo de bismuto posee una masa de 209 entre n sub 0 gramos. Sí, 209 entre n sub 0 gramos. Se acabó, cerrado, ¿ya? Alternativa número 3, ¿ya? En la alternativa número 3 tú vas a decir lo siguiente. 5,6 litros de hidrógeno, existen 0,25 n sub 0 átomos de hidrógeno, ¿ya? Mira, voy a hacer lo siguiente. Un mol de hidrógeno gaseoso, ¿ya? Un mol de hidrógeno gaseoso, ocuparía 22,4 litros en condiciones normales, ¿ya? Pero un mol de nitrógeno equivale a 2 mol de hidrógeno. Profe, ¿por qué? Porque una mol de él contiene 2 átomos de hidrógeno. Y esto es equivalente a que tú digas 22,4 litros en condiciones normales. Y cada mol es el número de Avogadro. Por lo tanto, 2 mol de hidrógeno equivale a 2 n sub 0 átomos de hidrógeno. Y esto es equivalente a decir 22,4 litros en condiciones normales. Como a mí me hablan de 5,6 litros, ¿ya? 5,6 litros en condiciones normales, entonces aquí esto ¿a cuánto corresponde? X. ¿Y a cuánto vale X? X vale 5,6 es la cuarta parte de 22,4. Por lo tanto, la cuarta parte de E te da ¿cuánto? Te da 0,5 n sub 0 átomos. ¿Ya? 0,5 n sub 0 átomos. Entonces te pregunto, ¿esto sería verdadero o sería falso? Lo de acá, habla rapidito. ¿Verdadero o falso? Se habían venido sin ganas de decir nada. Ya. Falso. ¿Ya? Pero también está mal resuelto el problema. Tu alternativa sería